produce el estreptococo beta-hemolítico del grupo A. El siguiente, de Haemolyticum, produce algo muy distintivo y es el eritema macular de forma centrípeta, pero también tiene las mismas manifestaciones de fiebre, exudados, eritema laringio. El Corynebacterium diphtheriae también tiene los mismos síntomas, pero acá pues gracias a la vacunación pues ha disminuido. También una característica distintiva es la formación de membrana en la superficie amigdalina, faríngea y luego blanca y luego grisácea, que posteriormente al desprenderse puede generar una hemorragia. Y acá algo que describen mucho es el cuello de toro, que es una inflamación del cuello que genera disnea y que es potencialmente mortal en esta patología infecciosa. O también se puede dar por bacterias atípicas como el Mycoplasma pneumoniae y pues con síntomas como disfagia, hipertrofia amigdalina, dolor, fatiga, cefalea. También las etiologías virales son frecuentes, por ejemplo, por el virus de Epstein-Barr podemos encontrar la triada de fiebre, faringitis y adenopatía como manifestación de la mononucleosis infecciosa por infección primaria por este virus. También se nos puede acompañar de cefalea, tos, mialgias, artralgias, náuseas, exudados en el paladar, exantema maculopapular difuso y se ha asociado el edema periorbitario, pero más que todo en niños. Este síndrome de mononucleosis infecciosa tiene mejoría hacia un mes y la resolución hacia los 6 meses. Hay otros virus como el citomegalovirus, el virus del herpes zóster y el VIH, que por ejemplo el VIH puede dar una manifestación de faringitis como el síndrome retroviral agudo por infección primaria por este virus. Entonces el paciente llega con fiebre, exantema, toda la clínica de faringitis, fatiga, mialgias, artralgias, adenopatías cervicales, pero pues está debutando con síndrome retroviral agudo. Los adenovirus producen algo súper distintivo que es la fiebre faringoconjuntival y el dolor de garganta. El virus del herpes simple tiene fiebre, eritema faríngeo, exudados, adenopatía cervical, ulceraciones en la boca, en los labios, en la faringe. Pueden estar las encías eritematosas o hipersensibles e inflamadas. Y en pacientes inmunocompetentes y adultos jóvenes se puede dar esofagitis que se manifiesta como un dolor retroesternal y disfagia. Y por último los enterovirus que suelen dar fiebre, eritemas, inexudados, la enfermedad de mano, pie, boca o la hepangina. Acá tenemos unas imágenes de las placas muy características del Corynebacterium diphtheriae que les explicaba, que son blancas, luego grisáceas, que pueden sangrar al desprenderse, y el cuello de toro, que es la inflamación que produce esa disnea que puede llevar a la muerte en estos pacientes. En la imagen superior derecha encontramos el eritema escarlatino y que es muy característico de la faringitis por estreptococos beta-hemolíticos del grupo A, así como las placas características blanquecinas en la parte de los pilares amigdalinos y en la parte posterior de la faringe de esta etiología. Entonces el diagnóstico es importante. Antes del diagnóstico quería pues que tuvieran en cuenta algunos de los mecanismos de virulencia que utilizan sobre todo el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, que son las proteínas de inhibición inmunitaria como la proteína M, la cápsula de ácido hialurónico, la peptidasa, digamos los medios de adherencia a las células epiteliales para la infección como los pilis, las proteínas de enlace de fibronectina, los ácidos lipoteitoicos y la diseminación a través de los tejidos del huésped mediante estreptoquinasas, ADNasas y aluroniasas, y exotoxinas como estreptolicinas, toxinas superantigénicas, que todos estos en conjunto son responsables tanto de la infección como las complicaciones, como la fiebre reumática, la cardiopatía reumática, etc. Entonces, en el diagnóstico
tenemos que tener en cuenta la prevención de la fiebre reumática y por lo tanto el diagnóstico oportuno de cuando la etiología es por estreptococo del grupo A y asimismo dar un tratamiento antibiótico. Entonces hay hallazgos clínicos que, como les decía, nos pueden diferenciar entre una etiología vírica y una etiología por estreptococos del grupo A. Entonces, en el caso de los estreptococos del grupo A, es de aparición súbita, con dolor de garganta, fiebre, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, inflamación de la faringe, las amígdalas, dilatación y hipersensibilidad de los ganglios cervicales anteriores. Se presenta pues también en niños, pero puede dar en adultos, en el invierno o pues personas que ya han tenido antecedentes de exposición. Y ya de etiología vírica es más que todo tos, diarrea, conjuntivitis, esa rinorrea blanquecina, que es la coriza. Entonces tenemos una puntuación de Centor, que es la puntuación que de acuerdo a criterios clínicos como la temperatura mayor a 38 grados, la ausencia de tos, los ganglios cervicales anteriores blandos inflamados y la inflamación o exudados en las amígdalas que les mostraba, puntuados, también entra en cuenta ahí la edad y según esa puntuación se va a calcular el riesgo de infección por estreptococos. Según ese riesgo se va pues a mirar qué tanto se beneficiaría el paciente del tratamiento antibiótico. Entonces, pues si la puntuación es menor a 0, claramente no se deben realizar más pruebas ni mucho menos administrar antibióticos. Y lo mismo en puntuaciones de 1. En puntuaciones de 2, pues se deben mirar los cultivos y pues solo antibióticos si los cultivos son positivos. Lo mismo que en el 3, lo que cambia ahí es el riesgo y el porcentaje de riesgo de infección. Y si tenemos un puntaje igual o mayor a 4, debemos tratar empíricamente con antibióticos y realizar un cultivo. ¿Qué recomienda la ITSA y el Comité de Enfermedades Infecciosas de la Academia Americana de Pediatría? Es confirmar la infección utilizando una prueba de detección de antígenos rápida con cultivos de la garganta. Entonces se deben tomar cultivos de la parte posterior de la faringe. Si se sospecha ya, digamos, etiologías como Corynebacterium difteriae, se haría PCR multiplex, lo mismo para los virus, y pues lo ideal es obtener que esas muestras sean de las superficies amigdalinas bilateralmente, la faringe posterior, y evitar contaminar la muestra tocando zonas contiguas a la boca u otras superficies de la faringe. Entonces ahí el tratamiento, como les decía, es una enfermedad autolimitada que muchas veces es de etiología vírica, entonces no se justifica el uso de antibióticos a no ser que la etiología sea pues una bacteria, como por ejemplo el estreptococo del grupo A, que es una de las etiologías más importantes. En esta enfermedad, pues el objetivo va a ser reducir el tiempo de resolución de los síntomas, reducir el riesgo de transmisión y la incidencia de las secuelas supurativas y no supurativas. Entonces, el tratamiento de elección en faringitis por estreptococos del grupo A va a ser la penicilina por 10 días. La amoxicilina es una alternativa bastante buena. Si el paciente es alérgico a los beta-lactámicos, se puede utilizar un macrolídeo como eritromicina. En el caso de la profilaxis, pues se daría si hay un episodio previo de fiebre reumática, si hay brotes de fiebre reumática, glomerulonefritis post-estreptocócica o contacto estrecho con alguien infectado. En el caso del Corynebacterium difteriae, la penicilina, la eritromicina o la acitromicina son muy buenas opciones. Y en el caso de la hemolyticum se debe incluir un macróleo o un beta-lactámico. Entonces, en general, pues son los beta-lactámicos ahí como la piedra angular. Como complicaciones debemos tener en cuenta que pueden haber abscesos periamigdalinos que generalmente ya no solamente estarían colonizados por un solo microorganismo, sino por varios anaerobios y aerobios,
la linfadenitis, la sinusitis, la otitis media, la mastoiditis, ya infecciones invasivas como fascitis necrotizante o síndrome de shock tóxico, la fiebre reumática aguda, la glomerulonefritis post-estreptocócica, la cardiopatía reumática o el síndrome de Lemierre, que es cuando se da por la faringitis por Fusobacterium necroporum, en la cual se da pues una tromboflebitis yugular. Ahora pasando a la laringitis aguda, un poco más abajo dentro de esa vía aérea superior, vamos a encontrar la laringitis aguda, que es una enfermedad común que causa diferentes síntomas, como lo son la disfonía, que es un síntoma muy característico asociada a la tos seca, episodios de afonía, rinorrea y dolor de garganta. La incidencia también, pues, al ser una enfermedad respiratoria, aumenta en temporadas invernales, ocurre en todas las edades, pero la mayoría de las consultas se dan en mujeres jóvenes que tienen disfonía. El diagnóstico básicamente se va a hacer por historia clínica, sí, solo sí. Y pues podemos ver si exploramos la laringe, cuerdas vocales hiperémicas, como lo vemos en las imágenes de aquí al lado derecho, con edema, porque es edema por aumento de flujo vascular en esas mucosas, por la respuesta inflamatoria. El tratamiento va a ser totalmente sintomático, porque pues vemos que la mayoría de etiologías pueden ser víricas. Entonces damos un tratamiento sintomático con reposo de voz, analgesia, humidificación, ya que la enfermedad es autolimitada. El uso de antibióticos no ha demostrado como tal beneficio, por lo mismo que les digo, entonces no deben prescribirse. Y las complicaciones posibles frente a esta patología infecciosa pueden ser la disfonía prolongada, que se da con gérmenes que son poco comunes, o la neuralgia del nervio laringe superior. Bueno, siguiendo con el CRUP, pues es una patología que cobra importancia sobre todo a nivel pediátrico. Se va a dar una inflamación en el área subglótica con disnea y estridor, sobre todo durante la inspiración, por esa obstrucción que se va a generar por la inflamación del área subglótica. Entonces va a haber una tos muy característica que lo describen como tipo ladrido de perro con ronquera, y es una enfermedad que ocurre en alta frecuencia en niños de 6 meses a 3 años. Acá les traigo un video para escuchar más o menos cómo se escucha esa tos y ese estridor inspiratorio en los niños. Entonces ahí escuchamos en la primera parte de esa tos tipo ladrido y posteriormente el estridor inspiratorio por la obstrucción de la vía aérea. Bueno, entonces en cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, pues se va a dar congestión nasal y de toda la parte de la nasofaringe. En las primeras etapas de la enfermedad va a afectar la laringe, la tráquea y a veces los bronquios. Y los signos clásicos van a ser pues la inflamación de la laringe e incluso la tráquea. Como les dije, va a haber una obstrucción subglótica que incluso se hace mayor porque en la parte subglótica está el cartílago cricoides, entonces eso hace que a ese nivel la laringe sea menos distendible y por eso los sonidos vibratorios por la obstrucción del flujo de aire. En la inspiración van a ser más evidentes por la presión intraluminal negativa de las vías aéreas. Como tal,
Depende mucho también de patrones epidemiológicos, la etiología, pero sobre todo se va a dar por virus como la parainfluenza, el virus incital respiratorio, el virus de la gripe, los bocavirus, sobre todo en etapas de otoño e invierno, y los picornavirus y los adenovirus y coronavirus, generalmente en muchos de los meses del año, como lo ven acá, por ejemplo, en la línea azul, que está constante en la mayoría de los meses del año. Entonces, esta infección vírica, como les decía, va a causar inflamación en el área subglótica, en las vías respiratorias e incluso en el parénquima pulmonar, que me genera toda esta inflamación. Por la parte de la obstrucción subglótica me va a disminuir el flujo del aire, va a aumentar el esfuerzo respiratorio del niño, me va a generar fatiga, aumento de los requerimientos de ventilación y por el otro lado va a disminuir la proporción entre la ventilación y la perfusión, se va a generar hipoxemia, entonces por lo tanto pues frente a la fatiga y la hipoxemia por la obstrucción del flujo del aire nos puede generar una insuficiencia respiratoria, por lo tanto podemos hacer un tratamiento con oxígeno y también tener en cuenta ciertos signos que pueden aparecer 12 a 48 horas antes, como lo son la tos áspera, la rinorrea y la fiebre. El estridor puede acompañarse también de signos de insuficiencia respiratoria como retracciones de la pared torácica, sobre todo notables en la parte supraclavicular, que empeoran en la noche y generalmente dura de 3 a 4 días. El diagnóstico entonces se va a basar en la epidemiología, los factores epidemiológicos que les contaba, las manifestaciones clínicas, los antecedentes y la edad del paciente. También se deben evitar esas intervenciones diagnósticas que puedan molestar a los niños y que empeoren la disnea y por lo tanto hagan pues falla ventilatoria, respiratoria. El laboratorio pues se debe considerar en enfermedades más graves, pero en general no es necesario identificar virus específicos, solo en los casos más graves pues hacer PCR, pero tener en cuenta que esto demora un tiempo en el resultado. Y la radiografía como tal vamos a encontrar una sombra de aire en la tráquea y el estrechamiento en la parte subglótica, como lo podemos ver acá, pero sin embargo la radiografía no es necesaria en el diagnóstico. El tratamiento entonces lo vamos a hacer pues poniendo líquidos y antipiréticos si es necesario adecuadamente, y hay una escala que es la escala de Westlake que mide la severidad del croup y según los síntomas, entonces leve, menor a 2, si el niño pues tiene la tos en ladrido, ronquea, pero no tiene estridores ni retracción de la pared torácica en reposo, o tiene retracción mínima, es decir, pues casi no tiene como esa insuficiencia respiratoria. Moderada de 3 a 7 con estridores y retracción de la pared torácica en reposo sin agitación, y grave mayor a 8 con estridores, contracciones externales en reposo que se acompañan de agitación o fatiga. Según esa clasificación de gravedad podemos brindar tratamiento. En el caso del croup leve no se recomienda ni se ha mostrado beneficio en descongestionantes, antitusivos, antibióticos, humidificación ni epinefrina nebulizada, sino simplemente la dexametasona de 0,6 miligramos por kilogramo, una dosis vía oral. Y pues es un paciente que fácilmente se puede dar el alta domiciliaria. En el moderado no se recomienda tampoco los descongestionantes, los antitusivos, los antibióticos, la humidificación, pero también si se utiliza la dexametasona, la misma dosis puede ser vía oral o intramuscular. Pueden tener el alta domiciliaria si no hay signos pues, de insuficiencia respiratoria como estridores o retracción torácica, y si no mejora a las 4 horas, pues ahí sí se considera la hospitalización. En la parte del croup grave, entonces, con un puntaje mayor a 8, se beneficia de dexametasona al igual que en todos, pero también se puede beneficiar de epinefrina nebulizada con suero salino o L-epinefrina. Entonces ahí en esta enfermedad grave se hace observación durante 2 horas. Si hay buena respuesta,
entonces es posible la alta domiciliaria. Si hay poca respuesta, entonces se hacen estridores, extracción en reposo, después de la dosis de epinefrina y hospitalización. Entonces, siguiendo más hacia la parte de los senos paranasales, que hace parte también de la vía aérea respiratoria superior, encontramos la sinusitis, que es la inflamación de los senos paranasales. Tiene una alta incidencia y es un motivo muy frecuente de consulta, y por este motivo de consulta se prescriben más de 20 millones de antibióticos al año, entonces realmente es altamente frecuente. Es una patología aguda, muchas veces causada por virus en las vías aéreas superiores o por inflamación alérgica. Puede existir la superinfección bacteriana. ¿Por qué? Pues porque la nariz puede conducir esos patógenos víricos a hacer infecciones de las vías aéreas superiores y por lo tanto después hacer una sobreinfección bacteriana. Las secreciones originadas en los senos son conducidas hacia la nariz y expulsadas por medio de esta. Y anteriormente, pues el tratamiento consistía en la punción del seno o eliminación de un molar para drenar a través del hueso alveolar, pero pues esto ya no se hace. Recordando un poco la anatomía de los senos paranasales para ver cómo es esta patología y cómo funciona de acuerdo pues a la anatomía y la fisiología de los senos paranasales y por qué ocurre, es la localización de cada uno de ellos. Entonces tenemos el seno frontal, los senos etmoidales acá en esta imagen de la parte inferior derecha, el seno esfenoidal en la parte más posterior, y el seno maxilar, los senos maxilares, que se ubican en el hueso maxilar. Cada uno tiene un orificio de drenaje donde drenan todo el moco producido y todo lo que producen el epitelio. Entonces el seno maxilar drena mediante el infundíbulo hacia el meato medio, que es el que vemos acá. El seno etmoidal anterior, que tiene pues láminas papiráceas, que ustedes ven que son varios senos etmoidales separados por unas laminitas, y el frontal drenan al meato medio. Los senos etmoidales posteriores drenan al meato superior y los frontales drenan al meato medio, pero a través del conducto frontonasal. Los esfenoidales drenan al meato superior. Es muy importante mirar pues las relaciones anatómicas y la cercanía con la órbita y el sistema nervioso central, porque muchas de las complicaciones son las migraciones de los patógenos a estas áreas contiguas y la posterior infección de estas áreas. En cuanto microscópicamente, pues tenemos que está compuesto por epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, que es el epitelio respiratorio, que tiene unas células encargadas pues de producir moco, y que los cilios también tienen su función con los movimientos de ir drenando esa producción de moco. Entonces, como lo decía, el moco producido en los senos maxilares es transportado por la actividad ciliar. Por ejemplo, en el caso del seno maxilar, como el seno maxilar, la distribución pues del drenaje queda casi como paralelo o horizontal, entonces lo hace en dirección espiral hacia el meato respectivo, y la capa de moco como tal se renueva de 2 a 3 veces por hora y normalmente no se acumula. Tiene condiciones estériles normalmente por el aclaramiento mucociliar que les digo, y contiene secreciones de inmunoglobulinas como la A, la G, la M y la E, o lisocimas y complemento. Como tal, hay varias funciones que son pues la resonancia de la voz, el calentamiento y la humidificación del aire, amortiguar esos golpes del cráneo absorbiendo energía. Pero ya como tal, viéndolo desde la parte de la sinusitis, recordando esa anatomía, esa fisiología, la fisiopatología pues nos va a quedar mucho más fácil entenderla. Entonces, hay un proceso catarral inicial de obstrucción del ostium del seno, que es el orificio por donde se drena todo el moco.
Esa obstrucción me va a generar una dificultad tanto del drenaje como la dificultad ventilatoria y posteriormente la acumulación de secreciones. Además de eso, pues va a haber una disminución de la presión de oxígeno, un aumento una disminución del pH, y también eso me va a predisponer a que el moco ya no sea tan líquido, sino que se vuelva más espeso y por lo tanto haya colonización de bacterias e infección de la mucosa. Eso me va a generar edema, inflamación, aumento de la presión en los senos nasales, la retención de las secreciones y pues toda la migración leucocitaria por la cascada inflamatoria que esto genera al infectarse o al colonizarse por bacterias. Entonces, como tal, los factores que predisponen a ese punto inicial de la patología de la sinusitis es la obstrucción del ostium. Entonces son factores sistémicos como los virus de la vía aérea superior, la inflamación alérgica, la fibrosis quística, que recordemos que hay un aumento de esas secreciones, trastornos inmunitarios, inmovilidad de los cilios, tabaquismo o por obstrucción mecánica, ya sea por cuerpos extraños, por pólipos, por desviación del tabique nasal, por atresia de las coanas o lesiones locales como traumatismos, natación o uso excesivo de descongestionantes. Y hay una cosa muy importante que también se asocia altamente a las intubación nasal con las ondas que se introducen por vía nasal. En cuanto a los agentes, pues el más común va a ser el Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus influenza en el 70% pues se da en adultos y el 80% en niños por Moraxella catarrhalis. Puede haber también infección por anaerobios, pero cuando se coloniza por anaerobios ya es una infección crónica. En fibrosis quística es común que aparezca Pseudomonas aeruginosa o también puede ser polimicrobiana cuando es nosocomial, también por el uso de sondas, por ejemplo, nasogástricas, o por hongos como el Aspergillus, el citomegalo, o virus como el VIH y el citomegalovirus. Entonces la tomografía acá es simplemente como para mostrarles, por ejemplo, el seno maxilar con sus orificios o el ostium, que es el orificio de drenaje hacia el meato. Entonces, como tal, por ejemplo, en la sinusitis crónica, pues va a ser todos los síntomas de la sinusitis crónica van a durar 12 semanas o más. O sea, lo define también el tiempo. La patogenia no es conocida, pero se sabe que se asocia al deterioro de la función mucociliar, la anatomía anormal, más que a la parte infecciosa. Tiene una alta prevalencia. Los síntomas más comunes son el dolor facial o la presión o la hiposmia. Y hay unos factores pues, que predisponen también, que les comentaba, esa obstrucción del orificio de salida pues, de los senos y ese deterioro de la actividad mucociliar que genera pues, el aumento de las secreciones espesas. Y puede haber exacerbaciones agudas de esa sinusitis crónica como en el Streptococcus pneumoniae o la Haemophilus influenza o por hongos. Las manifestaciones clínicas, como les decía, entonces puede dar rinorrea, tos o ambos por 10 días sin mejoría. Edema periorbitario también es muy frecuente, sobre todo en la localización del seno frontal, fiebre o puede haber también olor desagradable en la respiración. Fiebre, rinorrea y el moco purulento por 3 o 4 días. Y acá está la sensibilidad y la especificidad de cada uno de los síntomas. El diagnóstico, entonces, para identificar a estos pacientes que tienen sinusitis bacteriana, pues, y que podrían beneficiarse de antibiótico, pues es importante mirar los síntomas, la duración de los síntomas y demás. Por ejemplo, los síntomas como dolor en maxilares, poca respuesta, descongestivos, rinorrea purulenta, que sea de duración de al menos 10 días. El estudio como tal de imágenes es controvertido, pero como tal el TAC es muy útil para evaluar esas complicaciones intraorbitarias o intracraneales. La radiografía, pues,
puede ser útil. Lo que se va a ver es opacificación completa del seno y engrosamiento de la mucosa unos 4 milímetros y un nivel de aire líquido por el aumento de esas secreciones espesas. Es sensible, pero no específico. El TAC, como les decía, pues nos da una imagen más detallada para evaluar complicaciones intraorbitarias o intracraneales por la cercanía que les decía anteriormente. En sí, el diagnóstico debe basarse en la clínica, en los estudios de imagen que nos pueden confirmar el diagnóstico en el caso, digamos, que los signos sean vagos, los síntomas sean vagos, o que persistan pese al tratamiento médico. El tratamiento de la sinusitis, entonces va a ser, si es antimicrobiano, antibacteriano, digo, va a ser pues dirigido a 3 patógenos principales como el Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus influenza, que se da más que todo en los adultos, como les decía, y la Moraxella catarrhalis, que se da más que todo en los niños. Los macrólidos, pues solo si hay hipersensibilidad a los betalactámicos, pues sin embargo, pues hay como resistencia a los macrólidos, entonces preferible los betalactámicos, como la amoxicilina, y el tratamiento sintomático, que se puede beneficiar el paciente de sprays salinos o irrigación salina de gran volumen con suero salino hipertónico, que se ha demostrado que mejora mucho la función mucociliar porque estimula esa función, disminuye el edema de la mucosa y también pues lava, limpia esa parte. La cirugía endoscópica funcional solamente se debe considerar en sinusitis crónica que sea resistente al tratamiento. Como les decía, es importante pues por su cercanía a la órbita y al sistema nervioso central las complicaciones que pueden dar si no se trata. Por ejemplo, acá vemos en la imagen de la izquierda un niño con absceso orbitario como complicación de la sinusitis del seno etmoidal. Entonces vemos una proptosis notable con edema notable en su ojito. Y pues como tal, en la tomografía de al lado podemos ver el absceso en la flecha blanquita como desplaza la órbita. Entonces, pues las complicaciones oculares son esas celulitis orbitarias, celulitis periorbitarias que nos pueden llevar hasta abscesos orbitarios. Y las intracraneales también, absceso epidural, meningitis, trombosis del seno cavernoso, empiema subdural, absceso cerebral, osteomielitis del hueso frontal o mucocele. Ahora siguiendo con la epiglotitis, entonces la epiglotitis es una celulitis de la epiglotis y de las estructuras adyacentes a esta, en las que se puede dar una obstrucción completa y repentina de la vía aérea respiratoria. Como sabemos, pues si hay obstrucción peligra la vida del paciente, entonces es lo que debemos monitorizar siempre en esta patología, la obstrucción repentina que nos pueden hacer. Entonces, el patógeno pues, o la etiología más frecuente era la Haemophilus influenza, pero pues debido a la vacunación en niños, pues ya no es tan común y ahora se da más que todo en adultos con dolor de garganta. Los síntomas son también pues de las infecciones de vías aéreas superiores como dolor de garganta, odinofagia, respiración vacilante, taquipnea marcada, fiebre, taquicardia, estridor inspiratorio también puede haber y disfonía. El predominio va a ser más que todo en los varones y también pues como está asociado a las vías respiratorias estacionales. Como les decía, es importante cuidar al paciente de que haga una obstrucción repentina y entre esos factores predictivos pues es el estridor. También debemos tener en cuenta otros factores para el diagnóstico de la enfermedad como la leucocitosis o hemocultivos positivos para la etiología más frecuente que es el Haemophilus influenza, la presencia de disnea o neumonía en las radiografías de tórax. Es importante la visualización de la epiglotis edematosa en el diagnóstico, sin embargo vamos a ver que en niños ahí cambia un poco la conducta. Laboratorios, pues es importante ver, vamos a ver la leucocitosis moderada, cultivos positivos en sangre o signos de neumonía como ocupaciones en la radiografía de tórax.
Como tal, el uso de las radiografías para el diagnóstico de esta enfermedad es cuestionable, pues porque suponen un retraso en la atención y se supone que amenaza la permeabilidad de la vía aérea. Entonces es importante que la realización de estas placas no nos descuiden al paciente, además que pues tiene una alta variabilidad en la sensibilidad, por lo que pues no puede ser tan útil a veces. La bacteremia por Haemophilus influenza puede producirse hasta el 100% de los casos, sobre todo en niños que tienen epiglotitis. Entonces acá vemos en la imagen de arriba toda la parte de la glotis, las cuerdas vocales, que son estas de acá, con la epiglotis, que posteriormente pues en la enfermedad vamos a ver una epiglotis edematosa, totalmente inflamada, que nos obstruye el flujo y el paso del aire a través de la vía aérea. Entonces tenemos que tener en cuenta diagnósticos diferenciales también pues en el diagnóstico, como el CRUP o por difteria, edema neurótico, que también hace este tipo de inflamación, o abscesos retrofaringeos, periamigdalinos, o todas las causas obstructivas de la vía aérea, como la amigdalitis lingual, el hemangioma epiglótico, la necrólisis epidérmica tóxica, pues para tener en cuenta como herramientas para hacer el diagnóstico diferencial, diagnósticos diferenciales al momento del diagnóstico. El tratamiento como tal, entonces va a ser, como les dije, asegurar la vía aérea, que esté permeable. Y en niños, pues es importante tener cuidado porque si uno se demora de pronto en la observación y hace una obstrucción repentina, pues hay un riesgo de mortalidad alta. Entonces, la recomendación es asegurar la vía aérea con intubación orotraqueal sin hacer la observación para disminuir ese riesgo. En los adultos, por su parte, no son tan propensos a hacer esa obstrucción repentina. Sin embargo, la pueden hacer. Entonces, se puede hacer una observación directa de la glotis mediante laringoscopia indirecta o directa, o por radiografías laterales del cuello, y pues ahí, según esto, evaluar el beneficio con intubación orotraqueal para mantener la vía aérea permeable. Se deben hacer hemocultivos del paciente y de la superficie de la epiglotis posterior al aseguramiento de la vía aérea, y el tratamiento antibiótico se debe dar por 7 a 10 días. Entonces, la etiología más común es el Haemophilus influenza, entonces podemos utilizar cefalosporinas como la cefotaxima, la ceftriaxona o la ampicilina sulbactam. Incluso puede utilizarse vancomicina sospechando que puede haber, digamos, Staphylococcus aureus meticilino resistente. La rifampicina se da solamente en casos profilácticos al paciente para disminuir ese estado de portador y a los contactos. Y en casos de alergia a la penicilina podemos utilizar el trimetoprim sulfa. Entonces esas son como tal pues las patologías más comunes de la vía aérea, en las que debemos tener en cuenta las etiologías para dirigir el tratamiento. Y pues sobre todo también el mensaje, que es cuidar los antibióticos y disminuir esa creciente de la resistencia a antibióticos. Y muchas gracias por su atención. Gracias, Dani. Bueno, con mucho gusto. Si tienen alguna pregunta en lo que pueda colaborarles y en lo que podamos, pues quedo atenta, me avisan. Y si no, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en otra próxima oportunidad el próximo lunes, que va a haber charla también. Muchas gracias, Anita. Son muy buenas. Bueno, con gusto. Gracias a todos.